¿Listo? Bueno, para empezar comencé con una frase de Paulo Freire: enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende a enseñar y quien enseña aprende a aprender. Bueno, en principio, cuando iniciamos la práctica, hice una observación participante, como lo destaca Rosana Guber, en relación a la interacción social que hace el investigador, que en este caso era yo, con los informantes, que en este caso eran los docentes, y los estudiantes y las familias. Bueno, al principio tuvimos dos intervenciones, una intervención que es esta de acá, donde uno se presenta a la sala con el nombre, bueno, porque está estudiando y demás, y que lo vamos a acompañar durante toda esta etapa con la docente orientadora. Y después al principio estuvimos haciendo intervenciones en relación a actividades recreativas, porque el jardín no cuenta con docentes de educación física y música, sino que son las mismas maestras las que desarrollan las actividades recreativas. Bueno, después los vínculos y las formas de comunicación, tanto con las docentes como las familias, como los alumnos, si bien se da todo por WhatsApp, por grupos de familias que son las salas, el grupo de las señas de sala de 5, porque el jardín trabaja con los par pedagógicos, las señas de sala de 5 trabajan juntas y las señas de sala de 4 trabajan juntas. Después había un grupo de todas las señas, donde debatíamos algunas actividades de manera institucional. Después tenía un grupo con mi seño orientadora y mi par pedagógico. Un grupo con las residentes, donde organizábamos ciertas situaciones como el instrumento de observación y algunas actividades más. Y bueno, la comunicación también con mi par pedagógico por un lado y con mi compañero con el que hice las planificaciones por el otro. Otra de las metodologías que se implementó fue el Meet con las docentes únicamente. Y con las familias y con los chicos se realizaban videollamadas por WhatsApp. Bueno, una de las estrategias que utilicé para motivar a los alumnos eran mediante canciones de inicio y canciones de despedida, que se mandaban mediante un audio. Al principio nos agregaron en los grupos de WhatsApp y después, por una cuestión de inspección, solamente mandaban las actividades de los docentes los lunes, los martes. Los miércoles nosotros entrábamos y jueves y viernes, bueno, ya estábamos ahí, después nos volvían a sacar. Pero los audios de saludar a los chicos los hacía mediante una canción. Y bueno, también utilicé diversos stickers también para motivarlos. La metodología de trabajo para las propuestas de enseñanza se daba en este formato de una ficha técnica, donde se seleccionaba el tema, la sala, que era la sala de 5A y 5B, todos los campos de conocimiento que iban a abarcar la ficha técnica. Los aprendizajes y contenidos nos daban las docentes, o sea, nos brindaban las docentes eso, y nosotros teníamos que buscar los objetivos que sean acorde a los contenidos. Las actividades y las intervenciones se dividían en 5. El lunes se mandaba la actividad central, es decir, que teníamos que respetar los contenidos que nos daban las docentes. Los martes era una actividad de complemento para poder fortalecer quizás el conocimiento de los chicos. Los miércoles era una actividad en línea que se daba mediante audios y también utilizábamos mucho los stickers para felicitarlos. Y jueves y viernes el grupo, al ser una sala de 25 alumnos, el grupo de docentes los dividía para que por cada videollamada estuvieran 3 o 4 alumnos con nosotros, con el señor orientador, mi par pedagógico y yo. Las herramientas para realizar las devoluciones de las evidencias las realizábamos mediante un cuadro, donde de un lado poníamos todos los contenidos que habíamos propuesto en la propuesta de enseñanza, y del otro las variantes, que eran mediante preguntas o afirmaciones. El listado de los estudiantes, y se hacían las devoluciones de acuerdo a la actividad central del día lunes, la actividad en línea del día miércoles para saber cómo se expresaban, quiénes participaban, quiénes no, y jueves y viernes en videollamadas. Y otra de las herramientas que usábamos eran los stickers
sobre todo para el miércoles en la actividad en línea. Bueno, después el trabajo colaborativo se dio desde el principio de la práctica hasta el final, siempre con respeto y con buen diálogo entre todas las docentes se formó un buen vínculo, entonces eso también posibilitaba poder llevar a cabo todas las propuestas a nivel institucional. Bueno, mi primera semana del 7 al 11 de septiembre la llevé a cabo junto con mi compañera Alejandra. Bueno, nos brindaron los contenidos en el área de ciencias naturales como principal, como foco, y también nos dieron en las áreas de lengua, de lenguaje escrito y de lenguaje oral. Bueno, la temática de la primera semana era de los bichos del jardín, en el cual las actividades que nosotros planteábamos se las teníamos que mandar a las docentes en un tiempo determinado y pautado por el mismo jardín. Esas actividades la docente el día lunes a las 9, después de haber saludado a los chicos y enviar el audio que yo les enviaba, mandaba la actividad central. En mi caso en particular, la señora orientadora las mandaba a las 11, por esta cuestión de que, bueno, primero era saludar a los chicos, ver cómo estaban y demás, y después se mandaba la actividad central. En esta oportunidad planteamos un cuento del secreto de las hormigas y invitamos a los chicos a esto de ser el rol de investigadores, ya que estábamos con las ciencias. Entonces, bueno, los mandamos que crearan binoculares como algo simbólico. Y la agenda de registro era una herramienta, ya que, bueno, en la ciencia el investigador siempre necesita tener un cuaderno para ir haciendo anotaciones, pero en este caso iban a responder pequeñas preguntas relacionadas a la temática con la hormiga. Bueno, otra de las actividades que se dieron en esa semana fueron, el martes se envió un video para reforzar contenidos sobre las 12 curiosidades de las hormigas, y esto fue muy positivo porque el día miércoles en la actividad en línea los chicos pudieron recuperar todos esos saberes que habían visto del día lunes y del día martes. Y el día del maestro también se hizo una actividad de manera institucional por la cual se planificó previamente con todas las señoras del jardín, en la cual los chicos tenían que, en realidad la actividad central, lo significativo de la actividad era valorar el trabajo del docente hoy en este contexto de pandemia. Bueno, acá hay algunas evidencias de los chicos donde se puede apreciar que son diferentes, que tienen un significado en especial. Hay, por ejemplo, en la parte de los objetivos de escritura se puede distinguir que hay familias que escriben por sus hijos y hay chicos que escriben de manera autónoma, entonces se ven como palabras o desordenadas o palabras en formato de espejo. Y bueno, estas también son evidencias de esa semana. Después, en la segunda semana, se planteó esta idea de seguir quizás con este rol de investigadores. Entonces, bueno, como docente, como residente, les propuse con mi compañera Alejandra investigarnos, o sea, ponernos nosotros en el rol de investigadores para darles esa oportunidad para que ellos puedan explorar su espacio. Se continuó con la agenda de registro y, bueno, hubo ahí como ciertas dificultades en torno a algunas actividades y demás, algunas cuestiones de comunicación, algunas intervenciones de los docentes, y también algunos desacuerdos y acuerdos, o sea, desacuerdos y acuerdos que terminaron siendo, terminaron dando una buena propuesta de enseñanza.
Bueno, después en la actividad en línea se realizó la retroalimentación e institucionalización de lo que veníamos trabajando. Y bueno, se presentaron en formato video porque justamente la semana anterior, cuando explicábamos un poquito más acerca de las hormigas, lo hacíamos todo mediante audios. Y quizás no era tan didáctico o tan llamativo para los chicos, entonces las docentes nos sugirieron hacerlo mediante un video donde nos mostremos nosotras, donde mostremos el contenido y las partes, en este caso eran las partes del bicho bolita, entonces para que sea más gráfico y más dinámico para la visualización de los chicos. Bueno, otra de las cosas que implementamos, que es como una herramienta muy rica del conocimiento, es el juego, porque el juego, como dice Spawowski, facilita la construcción de conocimiento al tiempo que los conocimientos enriquecen el desarrollo del juego. Generalmente, bueno, en la primera semana no se dieron las videollamadas, pero ya a partir de la segunda semana y después en la segunda etapa de práctica, todas las videollamadas tenían un juego, o sea, eran propuestas mediante un juego y nos parecía muy significativo porque justamente los chicos no solamente jugaban, sino que socializaban con el compañero, con la docente, o quizás había partes donde ellos mismos contaban otras cosas, cosas relacionadas a la temática y otras cosas que capaz necesitaban ese espacio para desenvolverse o para contar. En esta actividad realizamos un preguntados sobre el bichito bonita con las características, las partes del cuerpo, alimentación y demás, donde yo giraba la ruleta y los hacía participar a los chicos en el sentido, bueno, a ver, cuando yo gire la ruleta, ustedes tienen que decir alto y yo paro donde señala la flechita, eligen ustedes una tarjeta, yo la leo y entre todos damos la respuesta. Bueno, estas son algunas de las evidencias que lograron los chicos sobre la temática del bicho bolita y sobre el terrario también. Y después, en la semana del 21 al 25, como en esa semana no estábamos haciendo las prácticas, o sea, no estaba ni yo ni mi par pedagógico, entonces, bueno, volvimos quizás a la primera etapa de observación participante, del trabajo colaborativo, con el par pedagógico, con las docentes, con el grupo de las residentes. Entonces, en esa semana la aprovechamos al máximo, entonces completamos las evidencias, acordábamos ciertas cosas, una organización mejor, más diálogo, había mucho compañerismo y también había mucha risa y alegría, porque no era todo muy estructurado, sino que también había ese espacio, porque justamente lo que logramos con el equipo de docentes del jardín y con las residentes, construir ese puente, ese vínculo, digamos, que bueno, nos facilitó muchísimo poder dialogar con ellas y expresarnos y demás. Bueno, en la segunda etapa también tuve que abarcar la planificación junto con mi compañera en el área de ciencias naturales. En este caso eran los seres vivos en nuestro entorno cercano, que eran las plantas, los animales y las personas. Se implementaron nuevas metodologías de trabajo, por ejemplo, en este video que vemos acá, hay una presentación por parte de la docente y orientadora y por parte mía, porque fue un pedido de las familias de vernos más a nosotras y capaz quizás no tantas imágenes o cosas sueltas, sino más que sean más significativas. Y también, bueno, hice como un abanico de herramientas que fui utilizando porque realmente me sirvieron muchísimo para poder llevar a cabo las propuestas. La herramienta Zoom para realizar los videos, la herramienta YouTube para subir los videos y poder después bajarlos para después pasarlo al WhatsApp, la herramienta OpenShot
esa me sirvió para realizar un video con todas las evidencias de los chicos, que eso se lo tenía que mandar a las docentes para que ellas lo pudieran compartir con las salas. La herramienta Canva, que era bueno para hacer imágenes, y la herramienta PowerPoint también para ciertas presentaciones. Bueno, la temática de la segunda etapa de residencia se desarrolló mediante videos y mediante consignas. Ahí puse una frase de Laura Pitluck que afirma que la planificación es un instrumento que no está cerrada, sino que se va construyendo, o sea, se va ejecutando, porque justamente eso nos pasó, que las docentes habían recibido consultas en relación a la actividad, que los hacía confundir con los dos cuadros que habíamos presentado. En un cuadro dibujamos a quienes viven cerca nuestro, cómo se llaman, cómo son, dónde viven y qué. Y después teníamos este cuadro que la idea en sí era que de todos los seres vivos que los chicos habían dibujado es que los puedan ir clasificando. Eso generó confusión en los papás, entonces, bueno, al recibir tantas preguntas y tantas inquietudes en relación a eso, decidimos con mi compañera realizar un video con la explicación de la consigna que se encuentra aquí. A partir de ese video, con el correr de los días, recibimos un montón de evidencias una tras de la otra, porque los chicos habían comprendido esa consigna y habían podido resolver la actividad. Bueno, estas son algunas de las evidencias que pudieron realizar los chicos. Y bueno, llegamos a este momento de las actividades recreativas. Si bien había dicho en un principio que el jardín no cuenta con docentes de educación física, de música, de esas materias especiales, sino que son las docentes las que tienen que organizar esas actividades. Al principio se pudieron llevar a cabo esas actividades recreativas, pero después las docentes se dieron cuenta de que no recibían evidencias en relación a las actividades recreativas por parte de las familias. Por eso se cambió la actividad recreativa por un espacio para disfrutar diversas lecturas que no tenían que estar sí o sí relacionadas con la temática que nosotros habíamos planteado, sino que podían ser lecturas diversas. Por eso esta actividad, Cuidado con el Álava, no se llevó a cabo. Sí se llevó a cabo la lectura del cuento Cosas que pasan de Isol. Bueno, después de todo este recorrido, tuve como un sendero, o lo sentía así, lleno de desafíos, me sentía como en un laberinto, donde, bueno, tuve muchas dificultades, me sentí frustrada, tuve mucho enojo, mucha impotencia de mí misma, y también los desacuerdos con mi compañera, que no llegábamos a los acuerdos y que sí o sí terminaron interviniendo todas las docentes en la planificación. Entonces todo eso me generó que, bueno, que me bajara, digamos, pero bueno, siempre tratando de buscarle el positivismo, porque no me considero una persona negativa. Bueno, hice una autorreflexión de mí misma, de mis prácticas, de lo que yo estaba dando, de lo que el esfuerzo que estaba haciendo, que capaz no se estaba valorando tanto, o sí, o yo no lo veía, y empecé a aceptar esa autorreflexión, esa autocrítica que me estaba haciendo, y me empecé a comunicar más con las docentes y no tanto con mi compañera que no estaba llegando a un acuerdo en relación a la planificación de la segunda semana. Entonces, bueno, ahí coloqué una frase que me gusta mucho, que me representa: yo quiero, yo puedo y lo voy a lograr. Y bueno, nada, con predisposición, con ánimo, con mucha valentía, acepté ese desafío y
y acepté también esos acuerdos o esas pautas que me decían las docentes sobre la planificación de la segunda semana. En esa semana se planteó un video donde yo explicaba, o sea, primero los felicitaba a los chicos por las devoluciones que me habían hecho, las evidencias que habían realizado de la semana anterior. Y después los invitaba a conocer más esta temática de los seres vivos que tenemos alrededor nuestro, mediante un video y acompañado de una consigna para los niños y una consigna para las familias. Eso también se implementó mucho porque antes enviábamos las consignas mediante un texto de WhatsApp y no mediante una imagen. Bueno, en la actividad en línea del día miércoles realizamos una retroalimentación y la actividad en línea se llevó a cabo con las evidencias que los chicos habían realizado el día lunes. De todas esas evidencias se hizo un collage y con esos collages y mediante un tiempo pausado durante la actividad en línea se fue desarrollando lo mismo. Otra de las intervenciones didácticas que hicimos, bueno, fue el tema del calendario del mes de noviembre, con las fechas festivas, digamos, y también con los cumpleaños de los alumnos. El cuento, y después de la videollamada hice un juego de la pedagogía de Montessori, que es la bolsa mágica, que quizás no se veía tan reflejado la pedagogía Montessori, porque al estar en la virtualidad capaz era bastante complejo, pero los chicos la verdad que tuvieron se desenvolvieron bastante bien durante todas las videollamadas. Bueno, estas son las evidencias que nos llegaron sobre las necesidades de los seres vivos y también de los calendarios de noviembre, que fueron muy poquitas las que realizaron los chicos. Y después, en la tercera y última semana, también, bueno, acá se refleja un libro con un puente, donde, bueno, expresa, Rebeca Navijoy expresa que el sujeto tiene la capacidad de reflexionar sobre un problema o situación y para resolverla debe pensar las cosas funcionaron o no y qué estrategia se utilizó. Esta frase me marcó porque, bueno, me pasó el momento de que mi compañera había abandonado la práctica a tan poco de terminar y que yo estaba luchando por ambas, por las dos, pero bueno, pasó esa situación que bueno, que requerí muy positivamente el acompañamiento de mi docente orientadora y también de mi par pedagógico. En esta última semana se desarrolló un juego para concluir con toda la propuesta sobre los seres vivos, y las actividades se fueron dando en formato video con las consignas para las familias. Cada video tenía un desafío para realizar, en la cual tenían que enviar esa evidencia, y con esas evidencias se iba a hacer un compilado de un video para después compartirlo al final, es decir, el día viernes. Y en las videollamadas se hizo la retroalimentación, pero se desarrolló de una manera distinta, en la cual la docente solo intervenía en preguntarles ciertas cositas, como a ver, ¿quién investigó sobre las plantas? Entonces, bueno, el niño que investigó sobre las plantas hablaba, se expresaba como podía, a veces con ayuda de las familias, y íbamos haciéndoles algunas preguntas según el niño, porque había niños que hablaban mucho y había niños que hablaban poquito, entonces había que incentivarlos o motivarlos más. Entonces ahí cuando entra la docente orientadora y los incentivos, ahí cuando entra
mi par pedagógico y también los motiva, entonces con esa motivación el chico pudo ir dando respuestas muy breves y mucha voz de las familias de fondo. Bueno, y terminamos con un video donde se los felicita a los chicos por estos desafíos que habían realizado durante toda la semana y se les entrega una estrella simbólica donde también se les había pautado de antemano a las familias poder realizar esa estrella para que los chicos no se sintieran, yo no recibí el premio, ¿dónde está mi estrella? Entonces le decía, bueno, no, ya va a llegar la estrella, falta poquito, en algún momento llegaba y llegaba justo la estrella porque los papás la hacían en el momento. Y se terminó con un espacio para disfrutar la narración de una poesía mojada. Y por último, bueno, acá se reflejan las evidencias, donde acá vemos 3 stickers que también se realizaron, digamos, mediante las aplicaciones, y esto también se compartió en el grupo de las familias. Y bueno, por último y para terminar, esta sería yo y esta sería como la meta. Y bueno, de la reflexión puedo decir que, bueno, fue una práctica llena de desafíos. Cada desafío tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, pero siempre tratando de ser predispuesta y siempre positiva y siempre aceptando y siempre valorando el rol docente, el rol de mis compañeras y el rol mío también. Entonces, nada, fue una linda experiencia, la verdad, una experiencia distinta a la que uno estaría más acostumbrado, que es la presencialidad. Sí, al principio tuve miedo y tuve mucha incertidumbre porque en el espacio de la virtualidad, detrás de la computadora, se hacía como difícil y cómo llevo la propuesta y si no me sale. Bueno, todos esos miedos que están siempre, pero siempre buscándole el camino a lo positivo y a lo bueno, digamos, para poder dar esa imagen al otro. Y esa es la biografía.